Bueno, les contaba que cuando me pidieron en la AMIA que organizara este encuentro de hoy, yo pensé, lo que pensé es, ¿qué hago? ¿Cómo lo organizo? ¿Cómo armo la presentación? Y se me ocurrió hacer esto, hacer esto que es cómo llegué yo al Zuliger, y un poquito lo que hice, con el Zuliger durante estos años. Y el título mejor que se me ocurrió es la breve historia de un romance, el test de Zuliger y yo, porque realmente de eso se trata, esta historia, de un romance. En mi experiencia profesional, yo he trabajado mucho, les decía, en el área clínica y también en docencia, en procesos de evaluación psicológica. Y también en evaluaciones laborales. Llegué a hacer evaluaciones laborales precisamente por mi experiencia en docencia. En docencia, en tareas de psicodiagnóstico. Así llegué yo a hacer evaluaciones laborales. Haciendo evaluaciones laborales fue cuando nos conocimos, el Zuliger y yo. Hace muchos años, en el estudio de una colega donde yo trabajaba, me refiero a Susana Richino, queríamos, por interés de Susana, surgió la idea de capacitarnos en alguna prueba que pudiese enriquecer nuestras evaluaciones en tarea de selección de personal. Y así fue cuando se le ocurrió a Susana Richino invitar a una docente de Roya, Agustina Fernández de Agusti, y que nos enseñó el Zuliger. Ahí nos conocimos, el Zuliger y yo. Y realmente me enamoré del Zuliger. Me enamoré del Zuliger porque le encontré un gran potencial. Al ser una prueba breve, que se puede administrar en 15, 20 minutos, y con la cantidad de información que brindaba, realmente me enamoré. Y desde entonces nunca más lo dejé al Zuliger. De esto les estoy hablando, yo no sabía nada de Roya, nada, absolutamente nada de Roya. Les estoy hablando de los años, de mediados de los años 90. Esto ocurrió. Y un buen día quise escribir sobre el Zuliger. En realidad esto fue impulsado por una alumna en una clase de posgrado de la UBA que me dijo, Angélica, sobre el Zuliger existe bibliografía, el manual de Hans Zuliger, y sobre selección de personal también existen manuales, pero no hay nada sobre el Zuliger en selección de personal. Y yo dije, epa, qué linda idea, vamos a ver si puedo hacer algo al respecto. Entonces, como todas las cosas, cuando uno tiene que hacer algún tipo de estudio, hay que ir a las fuentes. ¿Cuáles son los conocimientos que yo tenía? Por un lado, el libro de Hans Zuliger. Por otro lado, cuando yo empecé a usar el Zuliger en tareas de selección de personal, lo que hacía era nutrirme de la bibliografía de Roya. Estudié Roya después de haber aprendido Zuliger. Y por otro lado, a esa altura, cuando perdón, me distraje porque tengo el celular silenciado y escuchaba soniditos, y acá era que me estaban pidiendo que silenciara los mensajes, los audios de todos ustedes. Bueno, pero sigo con mi historia. Les decía, cuando yo empecé a trabajar con el TG Zuliger en selección de personal, pasó algo similar. ¿Qué le vamos a hacer? Es historia frecuente en Argentina. Me agarró una de esas tantas crisis de hiperinflación en Argentina. Entonces uno en esa época trabajaba, y bueno, después cobraba cada vez menos, porque la plata iba perdiendo su valor.
cualquier parecido con la realidad actual no es mera coincidencia. Bueno, pero todo ese trabajo que yo hice con el Zuliger en su momento, había hecho que yo hubiese alterado la prueba en relación a lo que a mí me habían enseñado, lo que había leído del libro de Hans Zuliger y lo que a mí me habían enseñado de Rorschach. Había llegado a un Zuliger angélica. Muy bien, esto es lo que yo tenía como bagaje cuando pensé escribir algo sobre el test de Zuliger en selección de personal. ¿Qué pasó luego? Bueno, acá están los antecedentes. Miren, este es el manual del año 70, se había salido publicado, de Hans Zuliger. La primera edición alemana había salido en el 54. Esta versión que les pongo en la pantalla, que está en castellano, es del año 70. Que había escrito sobre el test de Zuliger. Estas son las láminas del Zuliger, son 3 láminas de manchas de tinta parecidas al Rorschach, pero no son iguales. Hans Zuliger conocía el Rorschach y necesitaba una prueba que rápidamente pudiese evaluar a la gente, ¿a quiénes? A los soldados. Necesitaba hacer instrumentos de evaluación psicológica que pudiesen rápidamente seleccionar gente y ver entre los soldados, ver quiénes estaban en mejores condiciones para ir en puestos más altos que el del soldado raso. Y así surgió el que se llamó Z-Test, que surgió en principio en una versión colectiva, con estas láminas hechas en diapositivas. Le fue tan bien que a los pocos años sacó la evaluación con las tarjetas, la versión individual para administrar individualmente el test de Zuliger. Muy bien. Los antecedentes del Rorschach, este que aparece en la foto, no sé si lo conocen, es un buen mozo total, parecido a Brad Pitt, siempre digo lo mismo cuando lo presento. Este es Hermann Rorschach. Hermann Rorschach, que había creado el test de Rorschach y que después tuvo continuadores que siguieron su obra, y de la presentación original de Hermann Rorschach, estos distintos autores tomaron algunos aspectos y los fueron desarrollando. Se terminaron creando distintas escuelas en diversos países. Por ejemplo, hay una escuela italiana de Rorschach, y estoy segurísima que la mayoría de ustedes habrá oído hablar de la escuela argentina de Rorschach. Para querer ampliar mis conocimientos y mi práctica con el Zuliger, yo empecé a estudiar el Rorschach. En realidad, lo que había hecho había sido básicamente un recorrido por los libros que se utilizan en la Escuela Argentina de Rorschach. Básicamente los libros de Pasalacqua y toda la bibliografía, que incluía también aportes de Clover y de otros autores. Yo lo había estudiado por ahí, cuando empecé por mi cuenta a estudiar Rorschach, por lo que básicamente era y sigue siendo la Escuela Argentina de Rorschach. Estas son las láminas del Rorschach, supongo que la mayoría de ustedes las conocen, y teniéndolas a la vista, una comprueba que las del Zuliger son distintas. Muy bien. En mi búsqueda de bibliografía para ver el estado del arte del Rorschach, hice un descubrimiento oportuno, que fue descubrir Exner. Yo cuando empecé a buscar bibliografía por internet, encontré que en muchos lugares decía sistema comprensivo de Exner.
Y en muchos lugares. Veía en Perú, sistema comprensivo de Exner. Estados Unidos, sistema comprensivo de Exner. En Europa, sistema comprensivo de Exner. Y dije, ¿y esto qué es? Entonces ahí lo que hice, en ese momento, empecé a preguntar la gente a mi alrededor, mi gente conocida, y me acuerdo que fue Ethel Caseros, no sé si alguno de ustedes habrá tenido la oportunidad de conocerla, una psicóloga argentina, bueno, ahora ya fallecida, pero que fue presidenta de ADIP, estuvo haciendo muchas participaciones. Ella fue la que me dijo, mira, hay un chico que está haciendo cosas con eso que vos querés averiguar. Bueno, ese chico resultó ser un colega, no era un chico, era joven, Isidro Sanz, que lamentablemente hace unos pocos años falleció. Isidro Sanz estaba trabajando sobre el Rorschach sistema comprensivo. Y fue él quien me dijo, mira, si a vos te interesa eso, esto lo que tenés que hacer es comprarte estos libros de Exner. Básicamente, un par de manuales, el libro de codificación y el de principios básicos de Exner. Y así fue como yo empecé a estudiar el sistema comprensivo de Exner por cuenta propia. Lo estudié por los libros. Quiero resumirles brevemente en qué consiste el sistema comprensivo. ¿Cuál fue la labor que hizo Exner? La labor que hizo Exner fue realmente un trabajo empírico de comparación, ahí lo tienen en la diapositiva, entre esos enfoques, esos 5 enfoques que hablábamos hace un rato, para ver cuáles variables de las que se mencionaban en cada uno de esos 5 enfoques tenían un respaldo empírico. ¿Esto qué quiere decir? No importa si en este momento no conocen cuáles son esas variables. Pero, por ejemplo, uno de esos autores hablaba de la variable textura y decía que los sujetos que dan textura en sus respuestas, por ejemplo, que dicen, ay, esto parece algo suavecito, si lo tocara sería así suavecito, son personas que necesitan que les hagan, hazlo, tú puedes, que las alienten. Esa es una característica de las personas que dan varias de estas respuestas. ¿Y qué hizo Exner? Exner, con todo el apoyo de la tecnología y el dinero puesto en investigación en Estados Unidos, con un equipo de trabajo importante, lo que hizo fue entrevistar a personas que habían dado de esta variable muchas respuestas. Hizo una entrevista clínica con estas personas y se verificó si efectivamente estas personas tenían esta característica. En la medida que en el caso de textura, sí, él pudo verificar esto, que estas personas tenían estas características, entonces esa variable quedó. ¿Qué quiere decir que esa variable quedó? Esa variable quedó para dar origen a lo que se llama el sistema comprensivo, con H intermedia, de Exner. ¿Qué es el sistema comprensivo? ¿Cómo se formó? Se formó justamente tomando los aportes de todos y cada uno de esos investigadores que en ese momento eran cabezas de las escuelas que siguieron los trabajos de Hermann Rorschach. Este es un trabajo de investigación fenomenal
que hizo Exner y su equipo, que permitió que a partir de ese momento el sistema comprensivo pasara a transformarse en un método que se universalizó. ¿Se universalizó en qué sentido? En el sentido de que se empezó a trabajar en muchos lugares del mundo. Partiendo de Estados Unidos, se empezó a adoptar en distintos países. Hoy día los invito a que googleen y vean cómo efectivamente el sistema comprensivo ha prendido fuerte en distintos países del mundo. De toda América, también de Europa, también en Japón, en distintas partes del mundo, el uso del Rorschach sistema comprensivo se ha extendido ampliamente. Entonces, ¿qué es el sistema comprensivo? ¿Qué es el Rorschach? Perdón, ¿qué es el Rorschach sistema comprensivo? Esta definición que figura aquí es una definición dada por Weiner. Weiner era pobre, se murió no hace mucho, un viejito divino. Era un hombre muy grande realmente cuando falleció hace unos pocos años. Era un excelente clínico. Y Weiner es el autor de esa frase que dice: el Rorschach no es un test, es un método de exploración de la personalidad que permite describir características estables y también estados transitorios. Muy bien. ¿Y cuáles son los pasos a seguir para trabajar con el Rorschach, sistema comprensivo? Obviamente, primero administrar la prueba, pero cuidado, ¿administrar la prueba de qué manera? De una manera muy particular, porque desde la posición en que deben estar sentados, evaluado y evaluador, a las consignas que deben ser dichas, hasta los pasos a seguir en lo que es la administración de la prueba, está todo muy rígidamente pautado en el sistema comprensivo. Y esto está muy pautado y tiene un porqué el estar tan pautado. Miren, les voy a contar tan solo un ejemplo, que es el que suelo dar cuando doy clases de Rorschach y también del Zülliger, para explicar por qué hay que hacerle caso a los criterios para administrar la prueba. ¿Por qué hay que hacerle caso, pero a rajatablas, con las consignas? Exner hizo la experiencia. A un evaluador experimentado le dijo: vas a tener que administrar el test de Rorschach a estas personas. Todas estas personas son muy inteligentes y en las respuestas suelen ver muchas figuras humanas. Por favor, andá y administralo frente a frente. El sujeto fue y administró frente a frente. Y por otro lado, le dijo a otro evaluador, también entrenado, le dijo una consigna similar. Todas estas personas son muy inteligentes. ¿Sabés lo que ocurre con este test? Las personas muy inteligentes suelen dar muchas respuestas de figuras de animales. Andá y administralos. ¿Y qué ocurrió? Pues lo que ocurrió es que administrando la prueba frente a frente, el primer evaluador obtuvo mucho más respuestas de contenido humano, y el segundo, veo figuras humanas, personas, chicos, hombres jugando, y el segundo, con la consigna que le habían dado, obtuvo muchas más respuestas de contenido animal. Fíjense, el sistema comprensivo no tiene nada que ver con el psicoanálisis, pero no tiene nada que ver
con el psicoanálisis. Y sin embargo, cuando se trabaja seriamente, se llega a las mismas conclusiones. ¿Por qué en el psicoanálisis tradicional el paciente está tirado en el diván y el psicólogo, el psicoanalista, está sentado atrás? Bueno, precisamente, para que el psicólogo, el psicoanalista, no interfiera la asociación libre del paciente, para que los gestos, su cara, sus movimientos, incidan lo menos posible en la asociación libre del paciente. Bueno, esto en el sistema comprensivo se adoptó también el criterio de que evaluador y evaluado deben estar sentados lado a lado, porque se observó empíricamente, verificó que si la posición es frente a frente, se alteran las respuestas, se sesgan las respuestas en función de lo que el evaluador está esperando recibir. Bueno, podría hablarles mucho más acerca de esto, pero lo que me interesa es que ustedes vayan viendo que mi enamoramiento con el Zülliger, y con el Zülliger primero y con el sistema comprensivo después, en qué se basó, en qué se basó. Cuando conocí el sistema comprensivo, vi que el criterio era, primero, obviamente, administrar las respuestas después deben codificarse. ¿Codificar las respuestas qué es? Bueno, es pasarla al código del sistema comprensivo. Así como yo suelo decir, existe un código Morse que al que no lo entiende solo escucha tac, 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 escucha ruiditos o ve marcas en una página. Bueno, en el sistema comprensivo existe una manera, vamos a ver un poco de esto más adelante, de cómo las respuestas pueden ser codificadas. Después que uno codificó las respuestas, el paso siguiente es ordenar esos códigos, porque uno se encuentra con una hoja llena de letras y números que parecen estar todos mezclados, eso hay que ponerlo en orden. Y después de esto hay que confeccionar lo que se llama sumario estructural. Más adelante les voy a mostrar un ejemplo de lo que es un sumario estructural. La primera vez que un psicólogo ve una hoja, sobre todo si esa hoja está completa, del sumario estructural, suele sufrir un impacto bastante fuerte. ¿Por qué? Porque, como dice Ciara, es un investigador yanqui, los psicólogos no sabemos sumar, multiplicar, restar ni dividir. Nos muestran 3 números juntos y ya temblamos. Pero, por suerte, existen las calculadoras y realmente los cálculos que hay que hacer son muy sencillos para la calculadora. Sí, son sumas, restas y sacar un porcentaje, no más que eso. Hasta los psicólogos con una calculadora a mano podemos hacer eso. Eso es el sumario estructural, que termina siendo una planilla llena de letras y de números. Después, ya les voy a mostrar cómo se usa. Después que hemos hecho el sumario estructural, hay que interpretar los resultados e ir desde lo cuantitativo, desde los números, a lo cualitativo, a lo descriptivo. Muy bien. Lo más difícil de todo es aprender a codificar, pero necesitamos aprender a codificar. Los cursos de Zülliger y de Roger, donde uno tiene que detenerse más tiempo, es aprender a codificar las respuestas. Esto es lo que lleva más tiempo. Pero ¿por qué tenemos que aprender esto? Bueno, porque lo que nosotros queremos es obtener los resultados de lo que se llama las agrupaciones. ¿Y qué son las agrupaciones? Es la parte de abajo del sumario estructural, de esa planilla espantosa llena de letras y números, es la parte de abajo. ¿Qué son? Un conjunto de datos que dan cuenta
de características de personalidad del sujeto. Fíjense, yo acá tengo muy brevemente resumida cuáles son las agrupaciones y recontra breve que investiga cada una de ellos. Esta presentación va a quedar en AMIA. Esta presentación está siendo grabada y va a quedar en AMIA, así que ustedes van a poder recuperarla. Oigo clic de fotito seguramente. La van a poder recuperar esta presentación. Quien quiere sacar fotos, obvio, puede hacerlo. Voy a pasar muy rápido sobre esto, pero para que básicamente se den una idea de la cantidad de información que da el sistema comprensivo. Controles, ve la capacidad de la persona para tomar decisiones. El control dice, este sujeto es metido para adentro, es más bien introvertido, es más bien extrovertido. ¿Cuántos recursos tiene para hacer frente a los problemas que la vida le presenta? Afectos, ¿cómo son las emociones de esta persona? ¿Puede expresarlas? ¿No? ¿Es medio retraído? ¿Ella es lo que expresa mucho? ¿Cómo son las emociones? Interpersonal. ¿Cómo percibe a otro y cómo se desenvuelve cuando está con los demás? ¿En general es visto desplegando conductas que los demás consideran adecuadas o por el contrario, habitualmente se lo ve desplegando conductas que los demás dicen, epa, ¿qué le pasa a esta persona? Ideación, mediación y procesamiento, esas tres agrupaciones son las que nos dice cómo está la persona a nivel cognitivo. A ver, Exner tenía una frase súper conductista que yo la tomo porque me resulta perfectamente descriptiva. Un psicótico percibe raro, y como percibe raro, piensa raro, y como piensa raro, actúa raro. Muy bien, esta tríada cognitiva nos permite conocer cómo la persona percibe, cómo piensa, y que nos va a dar una idea acerca si cuando actúa puede hacerlo o no de una manera convencional. La última agrupación que puse aquí es autopercepción, que lo que nos describe es cómo el sujeto se ve a sí mismo. Cuando yo me enteré de todo esto, de las posibilidades del sistema comprensivo de Exner, ahí, chau, ya está, tomé la decisión. Esto es lo que yo quiero hacer. Lo que yo quiero hacer es aplicar el sistema comprensivo, esto que Exner ideó para el Rorschach, al test de Zülliger. El que busca encuentra. Me puse a buscar a ver si encontraba algo y lo encontré. En Finlandia, en el año 70, Madler y un grupo de colaboradores había hecho la aplicación del sistema comprensivo de Exner al Zülliger. Bueno, ¿qué es lo que hice? Me puse en contacto por internet con Ailo Winki, que era uno de los colaboradores que vivía en Finlandia, del que encontré la dirección, le escribí y en ese entonces fue a vuelta de correo. La imagen hoy día es caricaturesca. Yo en el correo que está acá cerca de mi casa, en Corrientes y Mario Bravo, fui a buscar el paquetote que me mandaron desde Finlandia con el material que habían elaborado de aplicación del sistema comprensivo al Zülliger. Esto fue fantástico, la emoción, el paquetote lo abrí en el correo mismo. Muy bien, estaba recontra entusiasmada. Cuando veo eso, después en mi casa, en el correo de eso no me di cuenta que había tablas de trabajo, que había todo un material riquísimo. Pero, por ejemplo, al ver las tablas de trabajo,
en una de las láminas era muy frecuente ver ardillas. Y yo que había tomado el Züricher, pero un montón, durante toda esa época de hiperinflación, que había que trabajar mucho, no recordaba que me hubiesen dado respuesta a ardillas. Entonces, obviamente, lo que pensé, hay que hacer muestras locales. Y entonces me aboqué a eso. Y así fue, con el 99 nació la primera edición de mi libro, el test de Züricher en evaluación de personal, aportes del sistema comprensivo de Exner. Que a partir de, el año pasado salió la quinta edición de este libro. Suelo reiterar que a mí me hubiese encantado que este libro hubiese sido una obra creativa, original. No, la verdad que no. La verdad que la obra lo único que tuvo es trabajo. ¿Por qué? El trabajo de la confección de muestras. Lo que yo enseño, tiene todo el respaldo, y básicamente tiene que ver con el sistema comprensivo, que yo no lo creé, no me consultaron a mí para crear el sistema comprensivo, nada que ver. Lo que yo hice fue aplicarlo. Y después de aplicarlo, bueno, ir mejorando las muestras. Porque, antes de pasar a esto, porque la primera edición salió con una muestra de 100 sujetos voluntarios. Después la segunda y tercera edición salió con una muestra de 300 casos administrados en el contexto de selección de personal, y ya la cuarta y la quinta también salió, se modificaron los estadísticos descriptivos en base a una muestra de 500 casos administrados en un contexto de selección de personal. Y la verdad que ustedes habrán visto que en los congresos, en todos lados, lo que se dice con las pruebas de evaluación psicológica, la importancia de tener muestras locales. Por ejemplo, con el Rorschach, sistema comprensivo, aún hoy día, a pesar de que hay algunos trabajos hechos, algunas muestras hechas locales, básicamente nos seguimos manejando con los estadísticos descriptivos publicados por Exner. Bueno, ahora hace un par de años una colega hizo un trabajo de tesis, Daniela Mazzocco, con una muestra hecha en niños, local. Una maravilla, tener muestras locales de las pruebas que sean, realmente es bueno. Así que si algún mérito tiene el libro es las muestras locales. Acá, locales y específicas, porque las que figuran, uy, no quiero mostrarles esta hoja todavía, las que figuran en mi libro son específicas para selección de personal. Esto no quiere decir que la prueba no se pueda tomar en otras áreas, al contrario, yo sé que hay gente que la está tomando en el área clínica también. Tiendo a desalentar a las personas que quieren tomarla en el área forense. Yo insisto, si alguien tiene que hacer una evaluación forense o una evaluación clínica de diagnóstico diferencial, por ejemplo, hay que tomar el Rorschach. Si conoces el Züricher, pasarte al Rorschach cuesta muy poco, realmente. Yo lo que enseño es sistema comprensivo, por eso todo este tiempo que llevamos hablando, yo estoy hablando de lo que yo hago, del sistema comprensivo. Pero el Züricher viene bien cuando, en todos aquellos casos que uno no tenga demasiado tiempo para hacer la evaluación. Por eso se viene usando tanto en el ámbito laboral. Miren, esta es una hoja para codificar las respuestas. Por ejemplo, yo me había anotado por acá lo tengo. No.
no lo tengo acá. Una respuesta, yo no... Tengo acá anotada una respuesta, les voy a decir qué pondría acá. Hay una respuesta que en la lámina 1 dice un escarabajo en todo, es de un ejemplo que tengo más adelante, que dice, un escarabajo lo veo en todo, por la forma que tiene, los ganchos, extremidades, el color me llevó a pensar en eso también. Ustedes van a ver, en el caso, quiero ir un poquito más adelante, cuando veamos, vamos a ver una de estas planillas llenas, y también vamos a ver una de estas hojas llenas. Esto es el sumario estructural. La paso ligerito, si no empiezan a abandonar la presentación que estoy haciendo. La consigna que se da es ¿qué podría ser esto? Uno muestra al sujeto una lámina que tiene una mancha de tinta y le pregunta qué podría ser. Y evidentemente, como dice acá, el sujeto se ve forzado a convertir la mancha en algo que no es. ¿Por qué? Esta es una frase de Exner. ¿Por qué? No se preocupen si no la leyeron toda. Porque cuando yo le digo, ¿qué podría ser esto? El sujeto, ¿qué tiene que hacer? Primero tiene que mirar la lámina y tiene que pensar qué podrías ver ahí, en esto que es tan solo una mancha de tinta. Y lo pongo al sujeto frente a un flor de problema. ¿Por qué? Porque acá no hay ni un cocinero gordo haciendo con las manos en alto, ni acá tampoco en el medio hay una hoja de parra. Y acá lo único que hay es una mancha de tinta. Entonces lo pongo frente a un problema y al sujeto se le ocurren muchas cosas. Y de todo, por eso lo pongo en un problema, porque acá no hay nada más que una mancha de tinta. Y al sujeto se le ocurren muchas cosas. Después, si tengo tiempo, les explico la experiencia que hizo Exner para demostrar que a todos los sujetos se le ocurren un montón de respuestas. Y de ese montón de respuestas que se le ocurre, algunas. Entonces, el sistema comprensivo te permite describir cómo la persona resuelve los problemas y cuál es su particular manera de tomar decisiones. Y yo les invito a ustedes a que piensen que si alguien les pregunta, ¿cómo es tu hermano o tu hermana? Si ustedes la describen diciendo cómo esa persona resuelve los problemas y cuál es su particular manera de tomar decisiones, van a obtener con esto, van a dar una información realmente muy amplia acerca de las características de personalidad de ese sujeto. ¿En qué se parecen las pruebas de Royal y Sulliger? Obvio, ya lo vimos, son pruebas de manchas de tinta que pueden ser trabajadas mediante el sistema comprensivo. ¿Y en qué difieren? Las láminas son diferentes en cuanto a diseño, color, cantidad, son distintas. Entonces, para ambas pruebas, el significado de las variables es el mismo. Textura es necesidad de respaldo, y eso ya lo investigó Exner. Lo que es distinto son los valores convencionales. ¿Cuántas respuestas de textura tiene que dar una persona para que yo piense que esa persona tiene mayor necesidad de contacto, mayor necesidad de respaldo que la mayoría? La respuesta va a ser distinta si yo me refiero al Rorschach o me refiero al Sulliger. En el Rorschach los tenemos los valores convencionales, lo que la mayoría le pasa, lo que la mayoría hace con la respuesta de textura, está en el libro de Exner. Para el Sulliger, cuánto textura está considerada como alta, está en el libro que yo publiqué, en los estadísticos descriptivos. Los valores convencionales son distintos. Esto ya les dije.
La ventaja del Zuliger en relación al Rorschach es que es de administración y evaluación muchísimo más breve. Un Rorschach tenés que pensar en dejarte, habitualmente se recomienda 2 horas, en general hora y media tarda la administración del Rorschach. El Zuliger, para una persona entrenada, aclaro, la administración de 15 minutos a media hora y no más que eso, 15, 20 minutos es lo habitual. Como siempre va a depender del sujeto que uno está evaluando, pero la administración realmente para una persona entrenada es rápida, ¿no? Y bueno, esto ya les dije, ya les hablé de la ventaja del Zuliger en relación al Rorschach, es esta existencia de baremos locales, por lo menos para el área de selección de personal. Se están construyendo algunos otros baremos, pero bueno, hay personas interesadas haciendo otros baremos. Bueno, el romance sigue. ¿Y por qué? Mi romance con el Zuliger sigue. ¿Por qué? Y bueno, porque hemos hecho en colaboración con colegas distintos trabajos aplicando el Zuliger. Aplicando el Zuliger que nos brindan información realmente importante, y queda trabajo para seguir haciendo. Esto puse algunos de trabajos interesantes, todos los trabajos son interesantes, aún aquellos que uno llega a la conclusión, no, esto para esto, no hay diferencia con otra prueba o lo que sea, todos los trabajos son interesantes, todos los trabajos que se hacen. Bueno, acá hay otro, prevención de hurto. Muy bien. Y lo que le decía, hay algunos proyectos en marcha, por ejemplo, actualización y confección de nuevas muestras, de la administración presencial colectiva, es una que está en marcha con una colega que trabaja en una institución bancaria. Ya tenemos un grupito, tenemos 80 casos, cuando lleguemos a 100 voy a hacer la descripción de los estadísticos descriptivos, pero bueno, esto está en marcha. Y la otra es de la administración online, que yo desde el año pasado vengo proponiendo a gente conocida. Me enteré que algunas personas lo están administrando online. Está fantástico eso, pero si los queremos administrar online hay que hacer muestras. Entonces, bueno, el año pasado no obtuve demasiado eco en esto, pero en este año ahora sí, ahora sí. Hay varias personas que me han dicho que les interesa, y bueno, yo he puesto a disposición de las personas. Si ustedes googlean mi nombre, mi apellido, perdón, Zdunik Cursos, si ponen eso, si buscan eso en Google, van a entrar a un sitio que es aburridísimo, el sitio no tiene cosas de colores, ni de movimiento, ni de nada, pero que lleva 3 páginas, una dice Rorschach, otra dice Zuliger y otra dice documentos. En la que dice Zuliger, van a encontrar un archivo para el que interese la administración online, puse material, puse cómo puede ser la consigna, y cuadernillo, bueno, al que le interesa lo puede buscar ahí, pero son proyectos que están en marcha. La pregunta es si es difícil aprender el Zuliger, y la respuesta es no. Definitivamente no es difícil aprender el Zuliger sistema comprensivo. ¿Y esto gracias a quién es? Esto es gracias a Exner, porque el sistema comprensivo no es difícil. ¿Cuál es el problema del sistema comprensivo? Es que son muchas variables, y es muy difícil acordarse de memoria de todas. De hecho, yo suelo decir, ni intenten acordarse de memoria. El Rorschach y el Zuliger, el sistema comprensivo se aprende usándolo. Se aprende usándolo. No me canso de remarcar la importancia del entrenamiento, la importancia del entrenamiento.
Habitualmente cuando alguien termina alguno de los cursos que yo doy de Zuliger, me pregunta, bueno, ¿y cuánto tiempo me va a llevar a mí, antes o después, en algún momento surge la pregunta, ¿cuánto me va a llevar a mí a aprender el Zuliger? Y yo siempre digo lo mismo, siempre digo lo mismo. Doy la palabra clave del sistema comprensivo. La palabra clave del sistema comprensivo es depende. Depende de cuánto practiquen. De cuánto practiquen. Yo doy cursos ahí en la AMIA, en uno de los cursos que di en la AMIA, una colega, desde la primera hasta la última clase, todas las clases hizo lo que yo le sugerí. Que lo que yo le sugerí fue, en la primera clase, bueno, vayan a administrar a un voluntario. En la segunda clase, bueno, practiquen la codificación, esto que vimos hoy. Y esta colega, clase a clase, lo cumplió religiosamente. Es más, algún tiempo después terminó confesándome que toda persona que pasaba por su casa, ella primero tomaba el Zuliger para practicar. Cuando terminó, y esto es cierto, cuando terminó esas 8 clases, la verdad que manejaba bastante bien el Zuliger, pero bastante bien. Fue excepcional lo que ella hizo. No es habitual que la gente me haga caso y clase a clase haga lo que yo sugiero. Pero si me hacen caso y lo hacen, que no es mucho, no lleva demasiado tiempo, pero hay que hacerlo. Empezamos, empezamos un poquito más tarde con este problema del audio, pero a pesar de esto, yo quisiera que veamos un ejemplo a ciegas. A ciegas. Me animo a mostrarles. Las respuestas, no las voy a leer todas, no las voy a leer todas, esta presentación va a quedar disponible para ustedes. Pero, por ejemplo, la lámina 1, que es esta, la respuesta 1 fue un escarabajo en todo, por la forma que tiene, los ganchos, las extremidades, el color me llevó a pensar también en eso. Bueno, fue dando distintas respuestas. Voy a leer una de cada una, sencillamente para que ustedes tengan una idea de qué respuestas dan. Esta es la lámina 2. El Zuliger se trabaja con un mínimo de 8 láminas. Pero bueno, esto, para los que después hagan algún curso, eso se aclara. En la lámina 2 dijo, 2 orugas las marrones. Obviamente se está refiriendo a la parte de acá abajo, de la lámina. Dice enfrentadas. ¿Por qué parecen enfrentadas? Porque están así, como dispuestas a pelearse, y hace un gesto con el cuerpo así de ir para adelante. Y en la lámina 3, las respuestas que da es 2 personas que se estuvieran agarrando con la mano de algo, lo ve en las zonas negras y en lo rojo central, como si estuviesen haciendo una especie de molinete, algo así, y hace como un gesto de estar girando con el cuerpo. Bueno, estas respuestas, ¿qué es la codificación de las respuestas? Esto es la codificación de las respuestas. Miren qué planilla que suena absolutamente espantoso, espantosa. Si ustedes se fijan, a ver si puedo marcar acá. Global. Acá, esta respuesta es global, ordinaria, forma C', ordinaria, animal, popular, DB, desvío verbal. Esta respuesta ha sido codificada de esta manera. Y así con todas. ¿Y qué son cada una de estas letras que aparecen aquí? Bueno, son los distintos códigos. Esto es lo que lleva tiempo aprender. Esto es lo que lleva tiempo.
Cuando uno lo aprendió, después es sencillo. Pero para aprender este código, como supongo que debe ser para aprender el pic, 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 palito, puntito, rayita, supongo que aprender el código Morse debe ser más o menos similar. Es otro lenguaje, otro lenguaje. A ver, miren, la lámina siguiente no quiere venir. Seguramente tenía que sacar esto. A ver, no, me lo saqué. Ahí está, no puedo pasar estas son las desgracias que a mí me pasan. Guido, vos que me ayudaste, ¿sabés cómo ayudarme con esto? Sí, Angélica, saca la goma primero. Acá está. Vino. Gracias, ya empezabas a ayudarme. Miren qué horrible esto. Esto que es así de horrible, es la parte inferior del sumario estructural. Lo que es celeste es el nombre de las agrupaciones. Entonces, yo que tengo aquí el nombre de las agrupaciones, si yo me remito a la agrupación controles, yo puedo ver que yo aquí he marcado algo. Por ejemplo, acá marqué esto, la T de textura. ¿Por qué está en rojo acá? Porque esto que está en rojo acá, textura dio una respuesta. Entonces yo voy a los estadísticos descriptivos y me fijo. ¿Cuál es lo convencional de textura? La mayoría de la gente, ¿qué hace? Y la mayoría de la gente en el Zulliger no da ninguna respuesta de textura. Ah, pero este dio una. Acá está, acá la veo. Bueno, eso que la variable indaga, en el libro está el significado de la variable, necesidad de contacto, necesidad de respaldo, esta persona lo tiene incrementada. Esto no quiere decir que estoy grabando, ¿no, Gordi? Esto lo tiene incrementado. Y lo mismo, voy acá, me fui acá abajo, ¿ven? Acá abajo. Global, los dos puntos quiere decir en relación con M. Nada más para que me aparezca. A dos. Acá, en participante. Acá, Por favor, silencien los micrófonos. Acá, cuando aparece, o si era alguien que estaba ayudando a un compañero, por favor, ayúdelo. Aunque interfiera. Esto que yo marqué acá abajo, esto que yo circulé acá abajo, acá abajo estoy, dice W2.M. Esto quiere decir, ¿cuántas globales, cuántas respuestas que abarcaban toda la mancha dio en relación a cuántas respuestas de movimiento humano? Y esta relación, ¿qué indaga? Esta relación indaga cuántas ambiciones tiene el sujeto y con cuántos recursos cuenta para poner al servicio de la resolución del problema. Y cuando yo miro estos valores convencionales, me doy cuenta que este sujeto, que tiene buenos recursos, pero tiene ambiciones muy altas. Entonces, yo sé que esta es una característica de personalidad que este sujeto tiene. Tiene las ambiciones más altas que los recursos que efectivamente tiene, que son buenos. Y así con todo. Así se trabaja en el sistema comprensivo. ¿Qué es lo que vimos? Tengo que borrar estos dibujitos. Bueno, no importa. Los dibujitos me quedaron de la filmina anterior. Esperen a ver si los puedo borrar, si no los dejo. Sepan disculpar. Vimos cómo, partiendo, a ver, los quiero borrar, quedan feos, anotar la goma de borrar, ¿dónde está? Bueno, no sé, no importa, no lo logro. Partiendo de datos
cuantitativos formulamos hipótesis que se refieren a características de personalidad. Lo que nunca debemos confundir es resultados de las pruebas con hipótesis diagnósticas. ¿Y por qué esto es muy importante? Porque yo puedo estar segura de los datos que aparecen. Si un sujeto tiene textura alta en el Zülliger, en cualquier prueba, pero hablemos del Zülliger, si el sujeto tiene textura alta, eso quiere decir que ese sujeto tiene mayor necesidad de respaldo que lo que es convencional. Y entonces, cuando yo digo esto, no es algo que a mí me parece, que yo creo, que yo siento. No, es algo que ha sido verificado empíricamente. Ese trabajo lo hizo Exner. Cuando uno usa el sistema comprensivo, yo suelo decir, uno nunca más está solo cuando tiene que hacer una hipótesis, cuando uno tiene que formular una hipótesis, tiene por detrás un montón de investigación que a uno lo está respaldando. Pero una cosa son los resultados de la prueba. A ver, los resultados de la prueba siempre hay que leerlos a la luz del motivo de consulta y los datos de historia. Cuando alguien a mí me da un sumario estructural, esa planilla espantosa llena de letras y de números, y me pregunta, por ejemplo, ¿qué te parece? ¿Cómo va a ser esta persona como secretaria? Yo hago siempre lo mismo. Me quedo mirando un rato, pongo cara de entendida y le digo, la verdad no tengo la menor idea. Y esa es la mejor respuesta que yo puedo darle. ¿Por qué? Porque qué sé yo qué secretaria quieren para esa empresa específica que tiene esas características específicas, que tiene ese jefe en particular, que tiene ese entorno, qué sé yo, cuáles son las condiciones laborales si no me las explican. Yo sí, mirando el sumario estructural, puedo hablar un buen rato acerca de las características de personalidad del sujeto. Sí, de eso puedo hablar. Y puedo hablarlo tranquila, sintiéndome que todo el trabajo que hizo Exner y el que hice yo con la creación de baremos para el Zülliger, no ha sido en vano. Ahí yo con eso me siento tranquila. Pero lo que siempre es necesario, es absolutamente necesario, es articular los datos provenientes de todas las fuentes de información. Y para eso, la manera de lograrlo, hay por ahora, por suerte, para nosotros los psicólogos, la manera de lograrlo es pensando. Lo que tenemos que hacer es pensar para poder integrar los datos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y acá se acabó la presentación. Tengo un par de frases garabateadas por encima, pero bueno, sepan disculpar, y que es las gracias a todos por participar. Espero que este encuentro realmente les haya resultado útil, quizás para alguien que conoce esperen un poquito, ahí está. Quizás para alguien que conoce el sistema comprensivo, que conoce el Rorschach, el sistema comprensivo, quizás se aburrió un poquito, con esto, le resultó conocido. Tal vez para el que no tenía ninguna idea ni de Zülliger ni del sistema comprensivo, espero que les haya resultado, a ver, acá tengo el chat, espero que les haya resultado clara esta exposición. No sé si... acá estaba el silenciar a todos. Acá abajo lo encontré.
Bueno, vale más tarde que nunca. Muchas gracias, Vale más tarde que Angélica. no sé si alguno quiere hacer alguna pregunta ahora, con todo gusto. Todos ustedes son muchos, lo que sí, realmente si alguno de ustedes quiere hacer alguna consulta, con todo gusto, vayan, pongan, Google, anoten, AMIA, empleos, Zuliger, y lo lleva derecho a la página de la AMIA. Si quieren hacer alguna consulta, háganla llegar. No sé si alguno Hola, quiere... Angélica, soy Jimé. Hola a todos, mi nombre es Jimena Varela, yo coordino el área, ¿qué tal, Angélica? El área de coordinación de capacitación a empresas. Yo ahí les dejé en el chat un mail de AMIA por cualquier consulta, duda que tengan. Cuando esté colgada la charla, yo les voy a avisar para que la puedan ver en la página. Ah, fue buenísimo, Jimena. ¿Salió linda, Jimé? Sí, vos saliste hermosa también, Angélica, salió todo muy bien y todos te están agradeciendo mucho en el chat. Ah, bueno, yo lo puedo ver en el chat. Bueno, hagan llegar dudas. Nosotros la semana que viene ya tenemos algunos inscriptos, el curso empieza seguro la semana que viene. Si alguno de ustedes tiene interés, quiere anotarse, bueno, van a ser muy bienvenidos. Si no es ahora, regularmente en AMIA hacemos estos cursos. Esta va a ser la primera vez que lo vamos a hacer virtual, pero yo, como creo que les dije al principio, hace más de 10 años que vengo dando cursos de Zuliger en AMIA, realmente con mucha satisfacción. En AMIA yo siempre me he sentido como en casa, y bueno, ahora de manera virtual los voy a tener más cerca todavía, porque estoy a 2 paradas de subte de AMIA para los cursos presenciales, y ahora los voy a tener más cerca todavía. Gracias a todos ustedes por participar en esto. No sé si, Jimena, ¿querés ayudarme con el chat? ¿Encontrás algunas preguntas que haya quedado en el chat, aunque sea unos minutitos, alguna duda o algo, ves? No, en realidad me están preguntando varios por el curso, yo les estoy contestando en el chat que se contacte conmigo al mail que dice capacitaciones@. El curso empieza el miércoles próximo, así que cualquier duda. También me preguntaron, Angélica, ¿dónde consiguen tu libro? Eso contéstalo vos. Ah, sí, miren, el libro, en todo caso, Jimé, te voy a pasar, te voy a pasar los datos. El lugar donde, en general, todo el material de psicología se consigue más barato, es en una librería muy chiquitita que está dentro de la Facultad de Psicología. Yo justamente hoy les mandé un mail y preguntándoles a las personas que atienden, que son 2 mujeres macanudísimas, se llama Librería La Facultad. Si ponen este nombre, yo te voy a mandar, Jime, el mail, para que lo tengas. Pero si googlean Librería La Facultad, lo van a encontrar. Bueno, genial, Angélica. Le pregunté, sí, ya cierro. Le pregunté a las dueñas si tenían posibilidades de vender el libro, me dijeron que sí, y también con mandarlo eventualmente con una moto, que también, que tienen, les quedaron algunos ejemplares y pueden. Muy bien, hasta aquí llegamos entonces, muchas gracias a todos. Jimena, te cedo la palabra para que cierres entonces. Bueno, no, les agradezco yo también a todos, y cualquier consulta que tengan, sea del curso, del libro, de cualquier otro curso que tengamos nosotros en el servicio de empleo, me escriben ese mail y quedamos en contacto. Así que bueno, muchas gracias a todos y cuídense. Chao a todos.